Les damos las buenas noches a los amigos que nos siguen desde Facebook Live y también los que están conectados a Zoom. Buenas noches, como todos los martes estamos acá en nombre de Camino de Amor para tratar temas de interés espiritual para nuestro crecimiento espiritual y moral sobre todo, ¿no? Entonces vamos a reflexionar juntos el día de hoy sobre un tema que lo vemos casi todos los días, sobre todo desde hace un mes más o menos que vemos el tema del conflicto en Ucrania, ¿no es cierto? Vamos a analizar, a revisar cómo las guerras se ven en la visión espírita. Entonces, y hablar de guerras no es hablar de algo nuevo, ¿no? Algo que ocurre como una cosa extraordinaria o algo que recién conocemos, ¿no? En la historia, vemos a la historia plagada de hechos similares, ¿no? En el siglo pasado tuvimos dos grandes guerras a nivel mundial, ¿no es cierto? Además de muchos otros conflictos y situaciones violentas también alrededor del mundo. Y si vamos retrocediendo en el tiempo, encontraremos también muchas otras más referencias a guerras, ¿no? Las guerras son pues hechos de sangre donde se enfrentan el hombre contra el hombre, ¿no? Pero si nos remontamos hasta hace muchos cientos de años atrás, vamos a encontrar una referencia en el libro de los espíritus, codificado por el profesor Kardec. Y vemos acá unas gráficas, un cuadro, donde vemos pues bastante violencia, enfrentamiento con armas. Las armas obviamente ahora en el tiempo han cambiado, son armas mucho más tecnológicas, sofisticadas y que su utilización es más mortífera, ¿no? Antes las guerras, los enfrentamientos, muchos de ellos eran cuerpo a cuerpo, ¿no? Era otro tipo de... Sin embargo, la esencia era la misma, ¿no? A ver, si nos remontamos pues a estas llamadas guerras santas, ¿no? Todos conocemos lo que sucedió en las llamadas cruzadas, ¿no? Las cruzadas, en la Edad Media. En la pregunta 671 del libro de los Espíritus, el profesor Kardec pregunta, ¿no? ¿Qué debemos pensar de la llamada Guerra Santa? Esto como una introducción al tema. Y la espiritualidad le responde, ¿no? Le dice, el sentimiento que con miras a ser gratos a Dios lleva a los pueblos fanáticos a exterminar a la mayor cantidad posible de los que no comparten sus creencias, parecería tener el mismo origen que el que los incitaba antaño a sacrificar a sus semejantes. Los que somos de esta zona del mundo, en el Perú vemos en las culturas pre-incas sobre todo, ya en las incas también, en la cultura inca también, vemos numerosas testimonios y indicios que señalan que habían sacrificios humanos, inclusive los restos arqueológicos que hay acá en Lima, en la misma capital, denotan eso, que habían actividades muy frecuentes de sacrificios humanos, ¿no? Entonces, ese mismo sentimiento, esa misma, digamos, el origen que tiene, perdón, para llevar a la guerra, digamos, a un pueblo o un ejército contra otro. Al hablar de esto, estamos hablando de un fanatismo, ¿no? Un fanatismo que, entre comillas, en nombre de Dios, va y aniquilan o asesinan a los que no piensan como ellos, ¿no? Las cruzadas en esa época se armaban con caballeros y personas, soldados, guerreros, que supuestamente pues eran la esencia de la iglesia cristiana de ese momento, ¿no? Y para
hacer prevalecer el pensamiento de la iglesia y, entre comillas, honrar a Dios, iban a asesinar a todos los llamados herejes, ¿no? O sea, los que no eran cristianos, desconociendo obviamente el mensaje de Jesús, ¿no? El mensaje de Jesús, inclusive llega hasta el detalle de decirnos que hay que amar a nuestros enemigos, ¿no? Y vernos como hermanos, ¿no? Entonces, esto es totalmente opuesto a esa prédica de amor del Maestro Jesús, ¿no? Y bueno, acá, como en todas las épocas de la humanidad, hay la influencia de los espíritus negativos, ¿no? Espíritus malos, que a los líderes los impulsan a hacer el mal, ¿no? A la violencia, a la guerra, ¿no? Y obviamente esto es pues contrario a lo que está en las leyes divinas, ¿no? Porque recuerden que Jesús nos enseñó que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? O sea, Él vino a enseñarnos una doctrina de amor, una doctrina de caridad, de servicio, de perdón, ¿no es cierto? Y estas guerras diciendo que en nombre de Dios vamos a eliminar a todos los que no piensan de la misma manera, se contradice pues plenamente, ¿no? Entonces se ve pues que no había una reflexión en torno a estos actos, ¿no? Además era un tema de impulsos, ¿no? Impulsos y muchas veces exacerbados por espíritus negativos, ¿no? Que los han habido en todas las épocas de la humanidad. Y bueno, esto era como una introducción al tema, para que vean lo antiguo que es esto, ¿no? Y mucho antes también habían otros tipos, pero esto resalta el hecho de que en nombre de Dios van a matar al hermano, ¿no? Al prójimo. Pero antes, pues obviamente habían enfrentamientos entre diversos ejércitos de diferentes pueblos, ¿no? Ya por otras razones, ¿no? Bueno. En el libro de los espíritus hay un capítulo que habla de las leyes naturales, ¿no? Las leyes divinas, y una de ellas precisamente es la ley de destrucción. Y bajo la ley de destrucción se habla específicamente de las guerras, ¿no? Y entonces acá tenemos una serie de preguntas en las cuales nos ilustran acerca de lo que son las guerras, ¿no? Y entonces la pregunta con que inicia el tema de las guerras es la pregunta 742, ¿no? Donde interroga el profesor Kardec a la espiritualidad con esta cuestión, ¿no? Dice, ¿cuál es la causa que lleva al hombre a la guerra? ¿Cuál es la causa principal, ¿no? El origen que lleva al hombre a la guerra. Y la respuesta es bien, bien directa. Dice, predominio de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual. Ahí nomás estamos viendo la respuesta tan directa que nos da la espiritualidad, ¿no? Y sí, pues un animalito reacciona, ¿no? Un animal reacciona, ¿no? Si no, hagamos la prueba con un perrito que está durmiendo y alguien le pisa la cola, el perrito le va a morder la pierna o el pie a quien le pisó la cola. Entonces, pero el ser humano no debería reaccionar de esa forma. En teoría, digo, ¿no? Porque a veces sí sucede, ¿no? A veces hay personas que son muy buenas, muy tranquilas, hasta que alguien les pisa el pie. Cuando le pisan, reaccionan y hasta patean a quien le pisó, ¿no? Sobre todo en las movilidades públicas. Bueno, entonces nos dan esta información, nos dice que la causa es el predominio de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual del hombre, ¿no? Y además la satisfacción de las pasiones, ¿no? Las pasiones son las emociones exacerbadas, ¿no es cierto? Que no tienen el control de la razón, ¿no? ¿Qué más? En el estado de barbarie, los pueblos solo conocen el derecho al más fuerte.
hablamos de la selva, ¿no es cierto? En la selva, ¿cuál es la ley de la selva? Ya la habremos oído varias veces. La ley de la selva es la ley de el más fuerte. El más fuerte sobrevive, es el que predomina, es el que su especie puede continuar, ¿no? Entonces, esa misma ley se aplica a los pueblos que están en estado inferior de desarrollo espiritual, sobre todo, ¿no? Entonces, el pueblo más fuerte es el que predomina y aniquila a los otros. En la historia del hombre se ve también esto tiene que ver con la adaptación, ¿no? Se habla de dos variantes de los orígenes del ser humano, ¿no? Los neandertales y la otra rama que somos los antiguos seres humanos, que son los que prevalecemos hasta ahora, pero los neandertales se extinguieron, ¿no? ¿Por qué? Porque no pudieron resistir a las condiciones climáticas de fríos tan severos que hubieron en el continente europeo. Los neandertales eran sedentarios, por lo tanto, lo que nos dice la historia es que al ser sedentarios, si se les acababa la comida por donde ellos estaban, obviamente iban a fallecer, ¿no? A morir de hambre. En cambio, la otra especie era nómade. Entonces, si no encontraba sitio, comida, perdón, en un lugar, iban moviéndose hasta que llegaran a un lugar donde sí había alimento, ¿no? Entonces, es por eso que, al ser más flexibles, sobreviven, ¿no? Entonces, esa fortaleza también ayuda en el sentido de la adaptación a las condiciones, ¿no? La adaptación. Y acá en una guerra, obviamente, aparte de la pasión, de la violencia, también entra la parte de tácticas, ¿no es cierto? Las tácticas de guerra, como dicen, ¿no? Entonces, en esos momentos de la historia donde era incipiente el desarrollo espiritual del hombre, se ve como algo normal, un estado normal el luchar contra otros pueblos, ¿no? Acá la historia nos habla de que el imperio inca creció, eh, era el imperio más grande de Sudamérica, creció tanto porque estaba organizado su ejército de tal forma que conforme avanzaba iba avasallando a los pueblos que estaban menos organizados, ¿no? Y los esclavizaban, ¿no? Los esclavizaban y los hacían formar parte del imperio, ¿no? O sea, era una asimilación a la fuerza, ¿no? A la fuerza. Sí, y a medida que el hombre progresa en todo sentido, no solamente la tecnología, la guerra se vuelve menos frecuente. No quiere decir que no haya guerras, las hay y somos testigos de ello, ¿no? Pero es menos frecuente. Antes, digamos que las guerras eran pan de todos los días, ¿no? En todas partes. Ahora como que llama la atención un conflicto que ha estallado hace un mes, ¿no es cierto? Porque dice, evita las causas que lo provocan, el hombre, ¿no? Y en caso de que la guerra sea necesaria, sabe de alguna manera humanizarla. Si vemos algunas cosas que nos horrorizan, imagínense cómo sería antes, ¿no? De alguna forma, y organismos internacionales tratan de intervenir y proteger pues, la vida de los inocentes, en teoría, ¿no? Aunque en la práctica siempre hay por ahí uno que otro exceso que conlleva la muerte de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, básicamente la idea acá es que mientras más animalizado esté el ser humano, más enfrentamientos, más violencia y más guerras ha tenido, ¿no? Y que esto, a través del tiempo, va posibilitando que con la evolución y el progreso del ser humano, las guerras vayan disminuyendo. Y el profesor Kardec pregunta, ¿no? En la cuestión número 743 del mismo libro Los Espíritus, dice, ¿y la guerra algún día va a desaparecer de la Tierra?
o siempre vamos a estar condenados a este tipo de cosas y riesgo, porque ahora se habla hasta de una posibilidad de una tercera guerra mundial, ¿no es cierto? Entonces la espiritualidad responde, sí, bueno, esa es la parte buena, es que sí, ¿no? Sí, va a desaparecer de algún día la tierra, sí. Cuando los hombres comprendan la justicia y practiquen la ley de Dios, entonces todos los pueblos serán hermanos. En ese sentido, acordémonos que el planeta está en evolución, ¿no? Está pasando de ser un planeta de expiación y pruebas, el planeta ahorita está en una etapa de transición hacia un mundo de regeneración. ¿Qué significa? Que en un mundo de regeneración, el bien y el mal ya están en otra proporción diferente a la que estamos ahora, donde ahora la maldad, digamos, forma un porcentaje alto de la sociedad humana, ¿no? En el planeta de regeneración ya el bien va a superar al mal, ¿no? Entonces, la vida, las condiciones de la vida en un planeta de regeneración van a ser mucho mejores que en la que ahora atravesamos, donde hay este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de violencia, muertes entre, creo que el hombre es la única especie animal que se matan entre sí, ¿no? Porque todos los demás animales creo que no, muy raro es ver que uno mate a otro de su misma especie, ¿no? Simplemente por algún tema de violencia, ¿no? Entonces, nos espera un futuro promisor, pero hace falta que el ser humano entienda, ¿no? Entienda la justicia y la ley de Dios. Y la justicia asociada a las leyes divinas, que son perfectas, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, porque este tema de los países, la frontera, las divisiones y todas esas cosas son producto de los seres humanos, ¿no? Porque cuando Dios permitió la creación del mundo, no puso fronteras, ¿no? Dijo, esta parte de acá se llama Perú, lo de acá se llama Chile. No, esas fronteras las hemos inventado los hombres, ¿no? No Dios, porque al final, seamos de peruanos, colombianos, ecuatorianos, brasileños, africanos, todos somos seres humanos, ¿no? Somos iguales. ¿Y por qué Dios permite que ocurran guerras, ¿no? Porque en algunas circunstancias, si vemos un campo árido y vemos por ahí una flor como la que estamos acá, es como que permitiera Dios, en medio de todas las dificultades, bueno, una esperanza por ahí, pero ¿por qué Él permite? ¿Cuál ha sido el objetivo, no? O sea, ¿tiene un fin la guerra? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin que Dios, no lo vemos a veces claramente para que una guerra pueda ocurrir, ¿no? ¿Cuál es el fin? Y la respuesta es concreta. Nos dicen la libertad y el progreso. Al igual que voy a hablar de Perú, fuimos colonia de España, ¿no es cierto? En la época de la conquista vinieron los españoles, conquistaron a los que estaban viviendo acá, que eran los incas, ¿no es cierto? Y después se formó la colonia y había pues ansias de libertad, ¿no? Ansias de libertad de aquellos descendientes de los incas que se sentían disminuidos o hasta segregados o impedidos de desarrollarse en una sociedad que era de fuera, ¿no? Entonces, pero este tipo digamos, de libertad y progreso era muy complicado conseguirla, pues, a las buenas, ¿no? Porque trataron de hacerlo a las buenas o trataron de insubordinarse por algunas manifestaciones y eran aplacados. Entonces se hacía necesaria una guerra y ahí vino la guerra de la independencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la guerra era para que el pueblo originario de acá adquiriera su libertad y permitiera su progreso.
sin esa guerra, de repente, no se hubiera dado eso, ¿no? Entonces, la parte, entre comillas, buena, digamos, de la guerra, ¿no? Y repregunta el profesor Kardec, ¿no? En la pregunta 744A, ¿no? Dice, bueno, tú me dices qué es la libertad. Y dice, si la finalidad de la guerra es alcanzar la libertad, entonces, ¿cómo se explica que a menudo tenga por objetivo y por resultado la esclavitud? ¿No? Tal como cuando llegaron los españoles, esclavizaron pues a los aborígenes de la zona, ¿no? Los esclavizaron. Entonces acá pregunta, ¿no? ¿Cómo se explica eso, no? Tenga por objetivo y por resultado la esclavitud. Y nos hace reflexionar, ¿no? Esclavitud, pero momentánea. Claro, duraron algunos cientos de años de repente, pero después se insubordinaron y consiguieron su libertad, ¿no? Para esclavitud momentánea, para cansar a los pueblos, a fin de que lleguen más rápidos a su libertad. Claro, si están bajo el dominio de otra casta, otro pueblo, entonces estos pueblos se cansan, se aburren, se están como que impedidos, frenados y sus derechos recortados. Entonces eso hace que sea el motor para conseguir una libertad, ¿no? La independencia, digamos, ¿no? Entonces como que todo va engranando, ¿no? Y ahora esa es una pregunta muy interesante y que creo que no pierde vigencia. En la pregunta 745 dice, ¿y qué debemos pensar de aquellos o aquellos que provocan la guerra para su propio beneficio? Sabemos que el negocio de la venta de armas de guerra es un gran negocio con muchas utilidades y un negocio totalmente inmoral, ¿no? Porque el vender armas implica que con esas armas no es que van a jugar, ¿no? Sino van a exterminar o van a matar a otros seres humanos, ¿no? Entonces yo estoy lucrando con la vida de algunas personas que van a fallecer con el uso de esas armas, ¿no? Entonces acá nos llama la reflexión, dice, ¿no? ¿Qué debemos pensar del que provoca la guerra a propósito, arma un conflicto, de repente no se hubiese dado, pero él hace algo para que se desencadene un conflicto, para después vender las armas, pues, ¿no? Vender las armas al precio que él quiera. No estoy hablando de una persona en particular, pero puede ser una empresa o varias empresas o varios grupos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos pensar de estos que generan conflictos para beneficiarse? Y nos dice, ese es el verdadero culpable. Lo recalca, ¿no? Necesitará, miren qué fuerte, necesitará muchas existencias para expiar todos los asesinatos que causó. Porque responderá por cada hombre cuya muerte haya causado para satisfacer su ambición. O sea, por cada uno, cada lágrima, cada sufrimiento, cada muerte, lo va a tener que pagar. De repente, él nunca agarró un fusil para matar a alguien, pero sí se benefició con esos fusiles, esas armas que vendió para que esos que a quienes le vendió exterminen o maten a otras personas, ¿no? Muchos de ellos de repente hasta inocentes, ¿no? Como estamos viendo ahora, ¿no? Civiles, niños que mueren, ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad en aquel que propicia este tipo de violencia para beneficiarse, ¿no? Sabemos pues que hay compañías que su negocio pues es fabricar y vender las armas, ¿no? Muchas hasta clandestinamente, ¿no? A las guerrillas, al narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, la ley divina no olvida eso, sí o sí tendrá que expiarla, y no solamente en una, sino en muchas existencias, como dice acá, ¿no? O sea, es una cosa muy grave, muy grave. Vamos a repasar lo que nos dice León Denis en su libro El mundo invisible y la guerra. Él hace
llega a unas conclusiones muy interesantes que vamos a compartirles. León Denis, contemporáneo de profesor Kardec, obviamente el profesor Kardec ya era mayor y él era muy joven, pero era uno de los discípulos destacados del profesor Kardec, ¿no? Entonces surge esta pregunta, dice, ¿por qué permite Dios tantos crímenes y calamidades? ¿Por qué? Porque hasta nosotros a veces, ¿no? Hemos escuchado en nuestros círculos, ¿por qué Dios permite esto, no? Entonces la respuesta es muy clara, dice, ¿no? Dios respeta la libertad humana, pues esta es el instrumento de su progreso y la condición esencial de nuestra responsabilidad moral. Entonces, el hombre, por su libre albedrío, toma decisiones, ¿no? Toma decisiones como declarar la guerra, atacar a algo, a algún país, a una ciudad o algo. Y ese libre albedrío en el cual se equivoca muchas veces, pero en otras también acierta, como todos los que estamos presentes acá en esta reunión, vamos tomando decisiones en nuestra vida, todos los días, a cada rato. Y esas decisiones tratamos, pues, ¿no?, de que sean buenas para ir construyendo una mejora en nuestras vidas, una mejora espiritual, una mejora moral, una mejora en cuanto a nuestros conocimientos, ¿cierto? Entonces, si no fuera por esas decisiones que nosotros tomamos, no tendríamos el mérito, pues, ¿no? Seríamos un muñeco del destino, no tendríamos el mérito de decidir algo y tener la perseverancia y el esfuerzo de cumplirlo, ¿no? ¿Sí? Si yo me dedicara, pues, quiero, por decir algún ejemplo así muy, muy simple, ¿no? Quiero aprender la doctrina espírita, quiero leer, conocerla y aplicarla a mi vida. Y por ahí me vienen a buscar los amigos para irnos a tomar licor en una cantina, en un bar. Entonces, de mí dependerá irme con los amigos o decidirme por estudiar algo que me va a hacer bien espiritualmente y moralmente, ¿no? Entonces, es mi decisión, ¿sí? Entonces, esa decisión me ayuda, me da el beneficio de poder mejorar. Pero también me puede dar acarrearme la responsabilidad de mis errores, ¿no es cierto? Entonces, eso es, el hombre tiene la decisión, el libre albedrío para decidir, ¿no? Porque esa decisión o lo lleva para progresar o también lo puede hundir en una deuda, ¿no? Una responsabilidad moral, como dice acá, ¿no? Entonces, sin ese libre albedrío, imagínense que no tengamos posibilidad de decidir, ¿no? No habría ni bien ni tampoco mal. Y por lo tanto, si no hay ni bien ni mal, no existiría posibilidad de progresar, porque estaríamos ahí flotando como una boya en el mar, ¿no? Llevado por la corriente simplemente, y nosotros no podíamos decidir hacia dónde ir, hacia el bien o hacia el mal, ¿no? Entonces, es muy importante esa condición que tenemos todos los seres humanos, la libertad de elegir o libre albedrío. Nosotros podemos decidir en nuestras vidas qué cosa, lo bueno, o también podemos decidir por lo malo, o por la inercia, por no hacer nada. También es una decisión, ¿no? Entonces, Dios, las leyes divinas respetan eso, porque el hombre va a crecer, va a evolucionar, va a mejorar en base a sus decisiones. Nadie nos la regala. Algún día llegaremos a ser como ángeles, espíritus puros, pero en base a nuestro esfuerzo. No porque le caímos bien a Dios y Dios nos bendice poniéndonos alitas y todo eso. No, no es así. Dios es igual con todos. No tiene preferidos, digamos, ¿no? Entonces, miren la importancia del libre albedrío. Este principio de la libertad constituye la prueba y la grandeza del hombre, en las dos cosas a la vez, o prueba o grandeza, que le confiere el poder de elegir y de actuar, ¿sí? Sin el libre albedrío yo no podría tener la libertad de escoger, elegir y de obrar. Entonces, tengo una gran responsabilidad sobre mí.
Aquel que está resuelto a crecer, a elevarse espiritual y moralmente, este es el origen de su éxito, ¿no? La decisión, ¿no? Para el que está resuelto, para el que quiere mejorar, ¿sí? En las guerras, por ejemplo, en las guerras que podemos visualizar a través de la historia o lo que ahora vemos, hay unos dicen que se rebajan por debajo del nivel de la animalidad. Somos testigos de la historia, lo ha contado, de gente que son los criminales de guerra, ¿no? Donde hacían experimentos con seres humanos, donde habían exterminaciones masivas, sin ninguna misericordia, ¿no es cierto? O también dentro de las guerras se consagran algunos por el autosacrificio para alcanzar las alturas, dice, de lo sublime. Por ejemplo, hay una de las reencarnaciones de Joana de Angelis. Ella es la abadesa de un convento, y cuando iba a ser atacado el convento por los soldados invasores, ella sale al frente, a la puerta del convento, y entretiene y comienza a hablar a los invasores, y los entretiene para que, dándoles tiempo a que las otras monjitas del convento puedan escapar por la parte de atrás del convento. Y obviamente ahí a ella la matan, ¿no? Pero ese fue un acto de autosacrificio por el bien de los demás seres humanos que iban a también morir injustamente, ¿no? O sea, así como estos actos, también hay en la guerra, se ven esos sacrificios en bien de los demás, ¿no? Sin embargo, alguien podría cuestionar, ¿no? ¿Y Dios por qué no evita las guerras? Si Dios es todopoderoso, ¿no? Él puede evitar las guerras, dice, ¿no? Pero la reflexión es, desde el punto de vista material, como dice acá, Dios hubiera podido impedir que se desencadene una guerra. Materialmente Él podría impedirlo, porque nada lo detendría. Pero desde el punto de vista moral, no podría hacerlo porque él estaría entrando en contrario con sus mismas leyes, ¿no? Porque las leyes divinas dicen que todos debemos sufrir las consecuencias de nuestros actos. Todo lo que hacemos, bueno o malo, tiene una consecuencia. Entonces, y esas consecuencias tenemos que sufrirlas. Si son consecuencias buenas, recibiremos una recompensa, un gozo, ¿no es cierto? Pero si nuestros actos fueron malos, vamos a recibir no quisiera llamarlo castigo, porque nosotros mismos lo hemos generado, no es que Dios nos castigue. Es una expiación, una situación de dolor que tenemos que atravesar para reivindicarnos de esos actos negativos, ¿no? Entonces, miren esto, ¿no? La importancia. Dios podría materialmente, pero Él no lo hace porque nos ha dado el libre albedrío. Entonces, el libre albedrío es pues lo que gobierna nuestros actos, ¿no? Y él habla de un punto interesante, dice, para remediar todos estos males, o sea, las guerras, la violencia, hace falta algo, dice, un detalle muy importante, que todos, de repente nosotros también lo hemos pensado, ¿no? El tema es la educación, ¿no? La educación de los niños, para que crezcan ya con una formación diferente, ¿no? Viendo las relaciones con el prójimo de otra manera, ¿no? Más fraternas, qué sé yo, ¿no? Pero él habla igual, dice, ¿no? Para remediar nuestros males hace falta renovar por completo la educación. Esto fue escrito hace más de 100 años. Y yo creo que igual aplica ahora, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que sí. Renovar por completo la educación. Una educación que haga despertar la conciencia profunda, la reflexión, ¿no? Sabemos que los seres humanos tenemos pues diferentes estadios de conciencia, ¿no? Que van desde la conciencia dormida, que es la que más se parece a los animalitos, el ser humano con conciencia dormida,
solamente satisface sus necesidades básicas y punto, nada más. Hace eso nada más, ¿no? Después viene la conciencia semi-despierta, donde ya comienza a visorar algunos chispazos de moral, de espiritualidad, de pensar en lo demás, ¿no? Después viene ya la conciencia despierta, donde se da cuenta que hay una sociedad, hay un ser humano que está al costado de él, el prójimo, la familia, y comienza a adquirir valores, ¿no? Hasta que finalmente llega a la conciencia cósmica, donde reconoce que la humanidad está en todo el universo y no solamente en el país o en la ciudad donde nació, ¿no? Entonces, miren, es un llamado, ¿no? A que la educación haga que concientizar a los pequeños, reflexionar en torno a lo que realmente somos, ¿no? Seres espirituales, ¿no? Y que el camino para progresar, para ser mejores, es a través del servicio, a través del amor al prójimo y vernos como hermanos, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Mira, sería preciso, dice, enseñar a todos, desde la niñez, las leyes del destino, causa y efecto, por ejemplo, ¿no? Si tú haces algo malo, eso que tú haces te va a regresar a ti, y eso es un hecho. Entonces, hacerles entender eso no es fácil, ahora, por ejemplo, ¿no? Porque hay mucha gente que no cree en eso. Cree que puede hacer el mal a quien él quiera y que no pasa nada, ¿no? Pero no, no es así. Y también las leyes divinas tienen deberes y responsabilidades inherentes a ellas, ¿no? Entonces, no es que todo sea para mí, sino también tengo que respetar a los demás, ¿no? O sea, tengo deberes, así como tengo derechos, también tengo deberes. Desde tierna edad, hacer entender a los niños que todos nuestros actos recaen inevitablemente sobre nosotros mismos, como el boomerang, ¿no? Nos tiro el boomerang y el boomerang va a regresar a mí, igual, ¿no? Todos nuestros actos recaen inevitablemente sobre nosotros mismos, con sus consecuencias buenas o malas. Todo me va a regresar, felices o infelices. Esto es tan cierto como que yo tiro una piedra al aire y la piedra va a caer al suelo. Como la ley de gravedad, ¿no es cierto? El objeto que está en lo alto cae hacia la Tierra, en dirección al centro de la Tierra, por efecto de la ley de gravedad. Igual, es así. La ley se cumple. Pero algunos dirán, no, pero mira qué malo fue ese hombre y no le pasó nada y se muere rico, se muere feliz. No la pagó acá, pero la va a pagar en el otro plano o la va a pagar en la siguiente existencia, en la siguiente reencarnación. Las leyes divinas son perfectas. Si eso lo entendiéramos todos, no existirían las venganzas, pues, por ejemplo, ¿no? Porque la venganza, ¿qué cosa es? Es no creer en Dios. O sea, yo me voy a vengar, esta persona me hizo un daño a mí, a mi familia, entonces, como yo no creo en la ley divina, entonces yo hago justicia por mis propias manos. Esa es la venganza, ¿no? Ya no existiría eso, por ejemplo. En resumen, dice, urge que demos a las almas un alimento más sustancioso y más vivificante que el que reciben desde hace siglos en los colegios y que ha tenido por resultado todo lo que vemos a nuestro alrededor. Quiebra intelectual y moral de que somos tristes testigos. Si no, miremos los diarios, miremos los noticieros, donde todos los días nos enteramos de crímenes, robos, corrupciones, actos egoístas de las autoridades, los políticos, etc. ¿No? Donde la sociedad es como la figura que estamos viendo ahí, ¿no? La manzana que está más o menos bien se convierte en manzana podrida por la influencia de los otros que están podridos, ¿no? Mientras las enseñanzas escolares y religiosas dejen al hombre en la ignorancia del verdadero objetivo de la vida, hay muchos que no saben. Ustedes le preguntan, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Sabes tú? No saben para qué están vivos. Ya, pero estoy vivo, ¿para qué?
no sé. Es verdad, o sea, parece mentira, pero mucha gente no sabe para qué vive, para qué está vivo. Entonces, ignoran esto, el objetivo de la vida, ignoran la ley de evolución por medio de las existencias sucesivas, o sea, las reencarnaciones, porque el hombre la haya borrado de los evangelios, de la Biblia, no quiere decir que no exista, ¿no? La reencarnación existe, así el hombre la borre o por decreto ley digan que no existe, la reencarnación existe, ¿sí? La sociedad seguirá entregada a las pasiones indignas y al desorden, y la humanidad continuará siendo desgarrada por violentas convulsiones. Claro, si piensan que Dios está pintado, que Dios, la ley divina, no la ven etérea, no le ven en sentido, no la entienden, no entienden para qué están en el planeta viviendo, entonces pues toman decisiones malas, ¿no? Porque no saben lo que esto significa, que están desperdiciando el tiempo, que no saben que van a reencarnar con toda esa carga negativa que algunos llaman karma, ¿no es cierto? Con esa carga negativa que lo va a hacer sufrir, no lo saben. Entonces, por eso actúan, a veces por instinto, por impulso, ¿no? Entonces, es un llamado de León Denis a enseñar al hombre a conocerse a sí mismo y gobernar las fuerzas que en él residen. Claro, mientras más el ser humano se conozca, más puede controlarse, frenarse o impulsarse en lo positivo, ¿sí? Entonces es un profundo llamamiento al autoconocimiento, pero el autoconocimiento sincero, como siempre venimos hablando acá, ¿no? En las conferencias de toda la semana, ¿no? El conocerse a uno mismo es importante, porque al conocernos sabemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas no tan buenas. Las cosas buenas, a asentarlas, que se potencien, se mejoren y que se mantengan, ¿no? Y las cosas que no son muy buenas, que digamos, a desecharlas, eliminarlas o reducirlas, ¿no? Entonces es importante el conocernos. Si supiera esta persona que todos sus pensamientos y todos sus actos hostiles, mire, recalco pensamientos, ¿no? No solamente actos, sino pensamientos también. Ustedes saben que los pensamientos son energía, y la energía puede ser buena o mala, puede ser energía negativa, ¿no? Todos sus actos hostiles, egoístas o envidiosos contribuyen a acrecentar la maldad sobre nosotros. Estamos cargando, contaminando la psicoesfera de nuestro alrededor del planeta con nuestras cosas negativas, alimentando las guerras. Claro, si hay un entorno donde la gente es violenta, es más fácil que se prenda la chispa de la guerra, del conflicto, ¿no es cierto? Y precipitando las catástrofes, cuidaría más su conducta y se atenuarían muchos males. Porque todo parte en el pensamiento. El pensamiento se va concretando en realidad, sí o sí. Entonces es importante lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Pero todo nace en el pensamiento. Por eso es importante el pensamiento. En el libro de los espíritus, al final del libro hay unas conclusiones de todo lo que trata el libro. En la conclusión número 4, hay varias, bueno, en realidad son varias conclusiones en el ítem 4, nos habla de varios puntos interesantes. Dice, el progreso de la humanidad tiene como principio la aplicación de la ley de justicia, amor y caridad. Todos hemos oído hablar de las leyes divinas, pero la más importante de todas es la ley de justicia, amor y caridad, porque de ella se desprenden las demás, ¿no? Esta ley tiene como base fundamental la certidumbre del futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo una bola mágica y ahí voy a ver mi futuro. No se necesita tener en realidad una bola mágica, ¿no? Sino analízate lo que eres, analízate lo que has hecho
y ya vas a saber cuál es tu futuro que te espera, ¿sí? Y más aún, saber que vas a tener un futuro, porque conocer lo que somos, la esencia de nosotros como seres humanos, ¿qué somos? Somos espíritus, momentáneamente encarnados en un cuerpo físico, que al morir el cuerpo físico, el espíritu continúa vivo, porque somos inmortales. Y reencarnaremos tantas veces como sea necesario para depurar nuestro espíritu hasta conseguir un grado de elevación superior. Todo eso, tenerlo como una cosa certera, ¿no? De esa ley, dice, derivan las demás, porque contiene todas las condiciones para la felicidad del hombre. La ley de justicia, amor y caridad. Es la única que puede curar las heridas de la sociedad. La sociedad, ahora y antes más y ahora inclusive sangra, ¿no? Sangra la sociedad por las diferencias, por las injusticias, por la violencia, por la corrupción y todas las desgracias que podemos apreciar a nuestro alrededor, y las que no podemos apreciar también, pero que periódicamente nos vamos enterando, ¿no? Sin embargo, él dice, el hombre puede comparar épocas y pueblos y ver cuánto mejora su condición a medida que esa ley es mejor comprendida y practicada. Si hacemos ya hemos tenido una conferencia al respecto, donde demostramos con números que el planeta está mejor que antes, en términos globales, ¿no? Está mejor que antes, en varios aspectos que se analizan. Pero igual, como dice acá, ¿no? Puedes comparar diversas épocas y los pueblos y ver cómo estaban en ese momento y cómo están ahora, y darte cuenta que mal que bien han progresado, están mejor, porque poco a poco se va, si bien no en su totalidad, pero poco a poco se va comprendiendo y practicando la ley de amor, justicia y caridad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ley divina, no es exclusiva de una religión en particular, ¿no? Entonces, si miren, todo eso es lo que podemos comparar, ¿no? Si podemos decir, no, uy, pero la ley de Dios, la ley de justicia, amor y caridad, pero, o sea que yo salgo a la calle y nomás veo a mi alrededor y creo que no se aplica pues ni el 5% ni el 1%. Imagínate, ya, la aplicación es parcial, ya dicen, ¿no? Es incompleta. A pesar de todo, produce un bien real. Ha habido una evolución, un progreso de la sociedad, a pesar de todo eso. Entonces la pregunta viene, ¿no? ¿Cómo será cuando el hombre la haya convertido en la base de todas sus instituciones sociales? Cuando sea plenamente comprendida e interiorizada y practicada por todos los seres humanos, o la mayoría de ellos, ¿no? Entonces ahí el progreso pues se asegura que va a ser mejor, más, ¿no? Más estructural, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta dice, ¿llegará esto a ser posible? La respuesta es sí, pues el hombre ya dio 10 pasos, y como está dando 10 pasos en una dirección, bien puede dar 20, ¿no? Y así 30 y así siguiendo, ¿no? Entonces, estamos en ese camino todos. Entonces, si analizamos el pasado, podemos ver el futuro, cómo será el futuro, ¿no? De repente nos movemos más rápido que antes o más lento que antes, no sé, pero lo que sí sabemos es que vamos hacia una situación mejor. ¿Cuánto tardemos? Depende de nosotros, ¿no? Nosotros mismos. Entonces, analizando esa situación, imaginemos, ¿no? Que estamos comparando el pasado con el presente, ¿ya? Entonces vemos, dice, desde ahora cómo se extinguen poco a poco las antipatías entre los pueblos. Imaginemos, ¿no? Entonces, si estamos comparando el pasado con el presente, nos proyectamos hacia el futuro y vemos que las antipatías desaparecen. Las barreras que los separaban desaparecen ante la civilización en todo el mundo. O sea, todas las barreras que podamos imaginarnos, ¿no? Barreras de, no sé, pues,
de idiosincrasia, de idioma, de raza, qué sé yo. Se van desapareciendo. ¿Cuándo? No sabemos. Pero que van a desaparecer, van a desaparecer. ¿Qué cosa más podemos visualizar? Las leyes internacionales se van a regir por una mayor justicia. Va a haber mayor justicia entre los pueblos, entre las naciones. ¿Qué más? Las guerras van a ser cada vez más raras, más escasas, más infrecuentes. Y si es que hay algún conflicto, va a haber un predominio, una consideración especial a los derechos humanitarios, ¿no? A las condiciones humanitarias, ¿no? La igualdad se va a establecer en las relaciones. Todos vamos a ser iguales. No interesan las diferencias que ahora nos inventamos, ¿no? Nos inventamos diferencias entre las personas. En vez de unirnos, buscamos cosas para separarnos, para diferenciarnos. Desaparecen las distinciones de razas y de castas, y los hombres de creencias diferentes aplacan los prejuicios sectarios para juntos adorar a un Dios único. Dios es uno solo. Que lo llames de una forma o de otra, que lo veas de una manera o de otra, depende del hombre, pero en realidad sabemos que Dios es uno solo. No pueden ser dos, porque si no ya no sería infinitamente poderoso, ¿no? Único. Entonces es uno solo, sino que los pueblos, las religiones, cada uno va haciendo su versión, digamos, ¿no? Nos referimos, dice, a los pueblos que marchan al frente de la civilización. Obviamente siempre va a haber algunos pueblos todavía que están en los albores de la civilización, ¿no? Como los pueblos en los lugares recónditos, pues, de la África, de la selva, ¿no? En todos esos aspectos aún nos encontramos lejos de la perfección. Todavía lejos, pero miren ya cuántas cosas bonitas se van a ir logrando, ¿no? Todavía quedan muchas viejas ruinas que derribar hasta que hayan desaparecido los últimos vestigios de la barbarie. ¿Sí? Si esto nos parece utópico, no, va a llegar, pero todavía van a haber ahí algunos rezagos de barbarie, como dice ahí, hasta que desaparezcan. Dice, pero ¿podrá este resto de barbarie soportar la fuerza irresistible del progreso, que es en sí una ley de la naturaleza? Porque imagínense, ¿no? Ahora, inclusive, pasa que alguien hace un acto deshonesto y hasta lo felicitan, ¿no? Le dicen, ah, qué vivo, ¿no? Es muy bien, es un pícaro, dicen, ¿no? Cuando hace algo deshonesto. Qué pícaro, ah, mira, se ríen, lo felicitan, ¿no? Pero si fuera al revés, ¿no? Si todos estarían de acuerdo en que eso no se debe hacer, si que está mal, ¿no? Entonces esa persona que hizo eso que está mal se sentiría incómoda y no alabada como ahora, ¿no? Y no motivada a seguir haciéndolo, porque la mayoría piensa como él, ¿no? Entonces, así va a pasar, ¿no? Entonces, el progreso va a arrastrar a todas las personas, y aquel que no piense va a ser igual, como una ola que viene la ola y lleva a todos los bañistas, ¿no? Todos los bañistas están ahí en la ola, ¿no? Si la generación actual está más adelantada que la anterior, entonces dice, ¿por qué la que habrá de sucedernos no lo estará más que la nuestra? Claro, si nosotros estamos más adelantados que la anterior, ¿por qué los que vienen no van a estar más adelantados que nosotros? Es lógico pensarlo, ¿no? No es que la sociedad, no es que el mundo está degradándose, ¿no? Al contrario, ¿no? Está creciendo, está mejorando. Y lo estará por la fuerza de las circunstancias. O sea, las circunstancias, todo lo que tiene que ver con el entorno, ¿no? Por ejemplo, con el paso de las generaciones se van extinguiendo los viejos abusos. Así la sociedad va adquiriendo poco a poco elementos nuevos, dejando atrás los antiguos prejuicios. Este señor
Martin Luther King luchó por los derechos de la gente de color en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y nosotros hablamos de eso, pero no ha sido hace mucho, ha sido hace pocos años, relativamente, ¿no? Pocos años. Hace también pocos años, las mujeres no tenían derecho al voto en el Perú. Creo que el voto recién lo pudieron ejercer desde el año 1959, me parece, ¿no? Igual, hasta hace 200 años atrás, o menos, 150 o un poco más, todavía existían esclavos legalmente en el país. O sea, eran permitido por la ley que las personas puedan tener esclavos. Entonces, no es hace mucho, ¿no? Entonces, vamos avanzando, la sociedad va creciendo, va mejorando, y todos esos prejuicios, esas cosas que no eran buenas, se van quedando atrás. ¿Todavía hay cosas malas? Sí, por supuesto que hay todas cosas malas. Y las vemos, ¿no? Las vemos. Pero, en términos generales, va mejorando la cosa. Y segundo, el hombre requiere el progreso. Y porque el hombre requiere el progreso, analiza los obstáculos y se dedica a superarlos. O sea, el hombre utiliza la inteligencia que Dios le dio para superar los obstáculos que impiden su progreso, porque el progreso significa mejoría, felicidad, ¿no es cierto? Dice, puesto que el movimiento progresivo es innegable, no se puede dudar del progreso futuro. Sigue avanzando el movimiento, ¿no? El hombre por naturaleza siempre busca la felicidad, quiere ser feliz. Y esa búsqueda de la felicidad lo motiva a buscar una evolución, un progreso, para que esto signifique estar más feliz y mejore su condición de vida, su situación. O sea, el hombre en una sociedad con más progreso tendrá más posibilidades de ser feliz. Sin embargo, cuando tenga todos los placeres que puede darle el progreso intelectual, porque la parte cognitiva también proporciona pues progresos, ¿no? Descubrirá que su felicidad no es completa, porque no solo basta la parte material, la parte intelectual, sino hay algo más que es la parte espiritual, ¿no es cierto? Entenderá que esa dicha es imposible sin la seguridad en las relaciones sociales, seguridad que solo encontrará en el progreso moral. O sea, el progreso moral acompañando el progreso intelectual y material, recién puede armar, digamos, el esquema que le va a servir para ser feliz, encontrar su automotivación, encontrar el sentido de su existencia. ¿Sí? Entonces, por la fuerza de las circunstancias, dice, él mismo impulsará el progreso en esa dirección, y en ese sentido, la doctrina espírita o el espiritismo nos da una poderosa palanca racional para alcanzar ese objetivo. La doctrina espírita nos desglosa y nos detalla todas las leyes divinas, todas las enseñanzas de Jesús, y nos explica qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino, para qué estamos en la tierra, etc. Y todas las preguntas que en alguna situación de nuestra existencia las hemos tenido, de niños, de repente, ¿no? Entonces, al conocer la realidad, conocer la verdad de las cosas, entonces tenemos mayores posibilidades de ver la realidad en sí y por lo tanto de ser felices, sabiendo que, por ejemplo, el hecho de saber que somos inmortales no es una felicidad. Ya no hay la duda ni el miedo a la muerte y pensar que con la muerte se acaba todo. Despejo esa duda y ya tengo una tranquilidad, ¿no? Tengo una esperanza. Tengo el consuelo de saber que cuando yo parta al plano espiritual, voy a tener la oportunidad de reencontrarme con mis seres queridos, ¿no? Mis padres, mis abuelos, qué sé yo, o amigos que fallecieron antes que yo los voy a encontrar, porque no han desaparecido, han cambiado nada más de plano, ¿no?
Ya no está en el plano carnal, está en el plano espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hace ver la realidad de la existencia y la realidad espiritual, ¿no? Y vamos llegando al final. Quería concluir acá con una reflexión que hay en la pregunta 181 del libro de los Espíritus. Una parte de la pregunta 181 habla de los mundos superiores. Entonces, como para irnos haciendo la idea, ¿no? En los mundos superiores, dice, la purificación de los espíritus se refleja en el perfeccionamiento moral de los seres en que están encarnados. O sea, el planeta está evolucionando. Cuando el planeta ya esté en esa etapa superior, vamos a ver espíritus más elevados que van a habitar el planeta. Y ellos se van a ver, dice, reflejados en estos seres que están encarnados, que van a tener una condición moral superior a la que ahora tenemos. Sin llegar a la perfección, ojo. Miren otra cosa bonita. Las pasiones animales se debilitan y el egoísmo da lugar al sentimiento fraternal. Entonces nos vamos a ver como lo que realmente somos. Hermanos, hijos de Dios todos, ¿no? Somos hermanos. ¿Sí? Entonces ya no va a haber el dominio de los instintos sobre el ser humano, ¿no? Se van a debilitar, dicen, las pasiones animales. Porque ahora, gracias a esas pasiones, cuántos crímenes, cuántas situaciones hay infaustas, ¿no? Y nuestro egoísmo, que es la fuente de todas las imperfecciones y todos los sufrimientos, es el egoísmo, ¿no? En los mundos superiores a la Tierra no se conocen las guerras. No hay guerras. Hacia ahí vamos. Tengamos la plena convicción, la fe, pero hay que trabajar, ¿no? No es que nos sentemos a esperar, sino tenemos que trabajar nosotros ¿en qué? Primero en nosotros mismos. Y también que eso que nosotros mismos aprendemos y que nos da tranquilidad, paz y alegría, también contagiarlo a los que están a nuestros costados, ¿no? Los odios y las discordias allí no tienen sentido porque nadie piensa en hacer daño a sus semejantes. Y los dejo reflexionando con estas palabras que nos traen una esperanza, ¿no? De una transformación del mundo en el que estamos para llegar a este mundo nuevo donde realmente sea la fraternidad, la solidaridad y la moral cristiana de los buenos principios la que domine a la sociedad. Y eso, quedamos en estas frases que nos dan esperanza a todos. Espero que haya un poco hecho reflexionar a los oyentes sobre el tema tan actual que estamos viviendo de las guerras, ¿no? Ahora ya podemos entender de alguna manera las causas, el porqué y todas esas circunstancias que rodean a los temas de las guerras. Por su atención, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo martes con Camino de Amor, con otra conferencia, otro tema similar para poder crecer en nuestra vida espiritualmente y moralmente. Si quieren profundizar un poquito más en lo que hemos conversado, está la bibliografía, está en el libro Los Espíritus, en la parte de las leyes morales, la ley de destrucción, y también el libro de León Denis que se llama El mundo invisible y la guerra. Por su atención, muchísimas gracias.